Hola, buenas tardes. Esperamos que se encuentren muy bien de salud, que ustedes y sus familias también se encuentren bien. Hay mucha confusión eh, y probablemente es posible que haya personas que no reconozcan algunos conceptos, como que alguien no sepa qué es el burnout como concepto, pero estoy segura que si escucha lo que voy a presentarles, inmediatamente lo va a reconocer porque algunas personas probablemente lo han experimentado. Pero primero quiero pues agradecerles de nuevo la invitación y contarle a las personas que me están escuchando que mi idea es hacer una presentación donde aclaremos conceptos porque creo que sobre este tema en particular hay muchas confusiones y confusiones que definitivamente no son adecuadas si pensamos en la intervención. Es decir, si no tenemos claro los fenómenos y no diferenciamos algunos fenómenos, pues claramente las cosas que podemos hacer para corregir esos problemas no van a funcionar. Entonces quiero aclarar algunos conceptos, pero no es una charla académica. O sea, el objetivo central no es dar una charla académica sobre el burnout. Quiero es compartir algunas de las cosas que he aprendido sobre este tema en particular en los últimos años en los que trabajé con una estudiante de doctorado a quien creo que ella es en este momento la persona que tal vez sabe más sobre el tema del burnout en Colombia, que es mi ex estudiante María Camila Omaña. Pero trabajando con ella yo misma aprendí mucho más de lo que había aprendido antes. Entonces quiero compartirle mi pantalla para poder empezar a que poder un poco aclarar conceptos, como les decía. Entre otras, la necesidad de aclarar conceptos no solamente la veo por las cosas que oigo cotidianamente, sino cuando me hicieron la invitación decía agotamiento emocional, síndrome de burnout, como si fueran una y la misma cosa. Y de hecho mucha gente habla de una y la otra cosa como si fueran sinónimos. Entonces de ahí también viene mi necesidad de poderles presentar y aclarar los conceptos. Perdónenme, yo miro aquí cómo yo puedo poner estas imágenes de manera que yo pueda manipular mi presentación. Ok. Juan Pablo les habló un poco de mí, yo ahorita les voy a comentar muy rápidamente, pero antes de empezar yo quiero es como darles un panorama de lo que quiero presentar. Yo de pronto no voy a poder presentar todo, pero tengo algunas diapositivas preparadas pensando en que probablemente las preguntas de ustedes me van a llevar a mostrarles algunas de esas diapositivas, pero como les decía, quiero hablar un poco de las definiciones y de las causas tanto del agotamiento emocional como del síndrome de quemarse por el trabajo o el burnout, que es una cosa un tantito distinta, y quiero mostrarles, digamos, lo crítico, por qué es tan crítico diferenciar tanto las causas como los dos fenómenos. Y quiero luego hablarles un poco sobre diferentes tipos de intervenciones que pueden hacerse. Como les decía Juan Pablo, pues yo soy profesora asociada en la universidad desde los tiempos en que el tacón se usaba para adelante. Y llevo ya casi 25 años trabajando en particular en temas de estrés y salud, en particular estrés de origen laboral, estrés como consecuencia de condiciones psicosociales que uno se encuentra en el trabajo. Y también esos son mis temas fundamentales de investigación. Y en docencia también he enfatizado mucho el tema de la psicología de las emociones, que tiene mucho que ver con esto, pero es distinto. Bueno, entonces, entremos en materia para no hacer tanta introducción. Aquí yo estoy mostrándoles un poco el paralelo entre los dos fenómenos. Mucha gente habla del síndrome como si estuviera hablando de el agotamiento emocional. Quiero que empecemos mirando un poco qué es lo que es el agotamiento emocional, que es algo que probablemente todos hemos experimentado en algún momento, que es la experiencia de sentirnos sin energía, sin ánimo de hacer nada, con sensaciones a veces o con síntomas similares a los que puede presentar alguien que está deprimido, como permanente sueño, cansancio, sentir tristeza,
la sensación de que emocionalmente no me puedo conectar con la gente, la sensación también física, porque el agotamiento emocional, a pesar de que lo llamamos emocional, también se siente físicamente esa sensación de no tener energía, de no tener capacidad de hacer nada o no quererlo hacer. Es la sensación de tener insomnio a ratos o a veces dormir mucho, sentirse irritable, una sensación de distanciamiento afectivo con las personas, incluso a veces dificultades para pensar con claridad. Este es el agotamiento, y el agotamiento emocional, si ustedes miran ahora en el otro lado, cuando hablamos de síndrome de burnout, vemos que el agotamiento emocional es un componente de esto otro que se conoce como el síndrome de burnout, que es una palabrita que muchos tienen miedo de traducir porque no saben cómo traducirla, y muchos dicen el síndrome del quemarse. Tengo un colega español cuyo nombre es Pedro Gil Monte, que acuñó el término síndrome de quemarse por el trabajo. Y él dice, esto nos da mucha más claridad porque cuando hablamos de burnout, pareciera que uno se puede quemar o que uno se puede presentar todos estos síntomas por cualquier razón, y resulta que no es cierto. El síndrome de burnout es un síndrome que involucra el agotamiento emocional y físico, y sin embargo, el síndrome como tal se origina por la exposición prolongada a el estrés y a condiciones psicosociales estresantes en el trabajo. Entonces, por eso llamarlo síndrome de quemarse en el trabajo, incluso no es el síndrome de estar quemado por el trabajo, porque eso pone nuevamente el énfasis en que la persona está quemada, y ya les voy a mostrar cómo el problema no es tanto la persona como las condiciones en que las personas trabajan. Pero aquí entonces lo que quiero señalarles es que el agotamiento emocional es usualmente el primer síntoma del síndrome de quemarse por el trabajo, ¿sí? Es lo que muchas personas notan más fácilmente, porque es lo que los hace sentirse más mal, ¿sí? Sin embargo, el agotamiento emocional suele ir acompañado a veces con algún tiempo, a veces simultáneamente, con unos sentimientos en que las personas empiezan a sentir desapego del trabajo o de los receptores del trabajo. Los receptores del trabajo son mis clientes, mis colegas, mis estudiantes, mis pacientes. Es la sensación de, me importa un pepino, yo no quiero. O si les pasa algo, bueno, pues si les pasa, pues no me importa. Es una sensación como que ya no me importa tanto preocuparme por ellos. De hecho, muchos autores piensan que la despersonalización es una manera en que las personas intentan lidiar con el agotamiento. Es una manera como de tomar distancia del trabajo, tomar distancia de las cosas que tengo en el trabajo, pensando o tratando de esa manera de sentirme un poco menos agotada. Por esa misma razón, en la medida en que yo me voy desapegando o tomando distancia, empiezo a percibir que no soy tan eficaz, que yo no soy tan bueno en mi trabajo, y empiezo a percibir este tercer componente del síndrome, que es la baja realización personal, la sensación de que no soy bueno, no soy capaz, de que soy un fracaso. Mi colega Pedro Gil Monte agrega además que cuando una persona, además de sentirse agotada, con esa sensación de indolencia y de desapego y de baja realización, empieza a sentirse culpable por sentirse como se siente, en ese caso el síndrome puede ser mucho más grave y puede incluso llevar a consecuencias clínicas incapacitantes. Es decir, el síndrome de burnout, cuando se desarrolla y cuando permanece mucho tiempo y además está acompañado de la experiencia de sentirse culpable por sentir como me estoy sintiendo, puede llevar a consecuencias para la salud y para la empresa para la cual esta persona trabaja realmente muy complicadas. Entonces, fíjense que no es lo mismo. El agotamiento emocional es una cosa que yo puedo sentir por días, la puedo sentir por un par de semanas y me puedo recuperar si me tomo unas buenas vacaciones, me puedo recuperar relativamente rápido, ¿cierto? A no ser que esto se prolongue excesivamente en el tiempo y esté acompañado de otros componentes que ahorita les voy a señalar. Pero el agotamiento emocional
como tal no es tan incapacitante como lo es el síndrome de quemarse por el trabajo o el síndrome del burnout. De ahí que se le ha conocido con esa idea de burnout, de quemarse, porque finalmente cuando la gente llega a estar quemado, muchas veces es incapaz de trabajar. Muchas veces las personas tienen que incapacitarse del trabajo porque no son capaces de seguir trabajando o las consecuencias en su salud son tan graves que la persona es incapaz de seguir haciendo su trabajo de la manera que debía hacerlo. Entonces, son cosas relacionadas, pero son distintas. Y muchas veces las personas se quejan del burnout cuando lo que están sintiendo es agotamiento emocional. Pero si están sintiendo agotamiento emocional y lo están sintiendo durante mucho tiempo, ojo, porque eso puede ser el comienzo del síndrome del burnout. Recuerden que el síndrome surge como consecuencia de estar expuesto de manera prolongada a condiciones psicosociales de trabajo que ya les voy a mencionar cuáles son. Aquí quiero mostrarles un poco cómo en el caso del síndrome del agotamiento, las causas pueden ser tanto personales como institucionales. Es decir, yo puedo tener una serie de rasgos como persona, como que conocemos como adicción al trabajo o al estudio. Yo puedo tener una necesidad extrema de control. Yo tengo que estar pendiente de todo. Yo no puedo delegar. Yo soy una persona que necesito sentir que yo tengo el control de las cosas que estoy haciendo. Entonces, estoy vigilando a todo el mundo. Estoy pendiente de que todo el mundo haga todo bien. Eso hace que yo tenga que trabajar mucho más, ¿cierto? Pero es una característica personal. O el perfeccionismo, esa necesidad imperiosa que tienen algunas personas de que todo quede perfecto, de manera que nunca está bien. Y cada cosa se puede hacer siempre mejor, ¿cierto? No, nunca algo está perfecto, pero hay personas que así lo sienten y tienen la necesidad de estar trabajando en el mínimo detalle, de volverlo a hacer, de volverlo a hacer, de volverlo a hacer, y les cuesta trabajo parar porque siempre tienen la sensación de que las cosas no están terminadas, ¿cierto? Las dificultades para relacionarse con otros, van a darse cuenta ustedes que es un factor muy importante porque las dificultades para relacionarse con otros hacen que la gente termine no teniendo apoyo, termine no teniendo redes de personas que te puedan ofrecer los recursos, la información, el dinero, el apoyo emocional que uno muchas veces necesita para resolver problemas o situaciones de trabajo o personales. Entonces, si yo tengo dificultades para relacionarme con otro, termino teniendo mucha más carga sobre mí mismo porque no puedo recurrir a otras personas. Falta de ciertas habilidades, y aquí hay unas que yo conozco claramente y las he visto muy relacionadas con personas que se sienten tremendamente agotadas, y es porque no tienen la más remota idea de cómo hacer una buena administración del tiempo. Aquí la gente muchas veces piensa que manejar bien el tiempo es no parar. A veces la idea que se tiene es, ¿cómo hago yo para cubrir, para hacer todo lo que tengo, de trabajar 23 horas y no necesitar sino dormir una hora? Es un poco la idea que se tiene equivocada de administrar el tiempo, cuando administrar el tiempo es una idea completamente distinta y es cómo yo hago el mejor uso de mis recursos, ¿cierto? Como entre otras, hago algo que aparece aquí como otra de esas habilidades que no tenemos, que saber descansar. La gente no sabe descansar y más adelante voy a entrar en algunas herramientas o algunas ideas de cómo se puede aprender a descansar, pero para aprender a descansar hay primero que aprender a entender que descansar es parte de lo que yo requiero para tener la energía para poder ser eficiente. Y mucha gente tiene la idea de que el tiempo es oro, por lo tanto, descansar está prohibido y si yo descanso, eso está mal y me siento culpable cuando lo descanso. Yo les garantizo que muchos de ustedes cuando están trabajando y se sienten agotados, están pensando, ay, qué rico como poderme sentar a ver televisión o salirme a caminar, pero cuando salen a caminar o a ver televisión están diciendo, yo no debería estar haciendo esto, yo debería estar hasta allá trabajando porque, y se sienten culpables por hacer algo que es perfectamente necesario hacer, ¿cierto? Y pongo aquí falta de asertividad, me refiero en particular a la capacidad o la incapacidad de decir no, no acepto más trabajo, no, no te puedo hacer ese favor, no, no puedo hacer más cosas de las que ya puedo hacer. Hay muchas personas que nuevamente se sienten culpables porque creen que decir no es ser grosero con la gente, decir no es ser inamistoso,
Yo conozco, por lo menos en el caso de los estudiantes en la universidad con quienes he trabajado muchísimos años en el tema de manejo del estrés, la incapacidad que tienen porque sienten que decir no es una manera de ser grosero con la gente. Y no entienden que uno puede decir no de manera muy amable, pero clara y firme, porque muchas veces nos llenamos de cosas que no tenemos por qué aceptar por la incapacidad de decir que no. Bueno, pero por otro lado hay causas institucionales del agotamiento, como es tener exceso de demandas o exceso de responsabilidades. Yo creo que en los que me están escuchando o entre quienes me están escuchando hay muchos estudiantes, ex estudiantes, personas que trabajan en la universidad, que lo que yo más conozco, pero en muchos otros sitios donde seguramente están pensando, claro, yo tengo una serie de tareas, pero yo podría tener menos tareas. Es el exceso de responsabilidades o el exceso de demandas, de manera que yo nunca he terminado con mis tareas, yo siempre tengo que hacer cosas, siempre tengo que hacer cosas contra el tiempo, siempre tengo más y más y más que hacer, de manera que muy pocas veces tengo la sensación de cerrar o definitivamente tengo que responderle a alguien por tantas cosas que aun si yo tuviera una muy buena habilidad de manejo del tiempo, me costaría trabajo parar porque son demasiadas las cosas que me están exigiendo. Eh, También pueden ser demandas personales, familiares, si yo tengo que atender, como en la pandemia, mucha gente ahorita, además de que está en casa y tiene que trabajar, tiene que atender en la casa, tiene que atender la familia, tiene que atender los hijos que van al colegio, es decir, las demandas se incrementaron para muchas personas ahorita que estuvimos o que estamos todavía en esta pandemia, de manera que el agotamiento para muchas personas se ha incrementado, ¿cierto? Ok. Y finalmente, la falta de recursos cognitivos, materiales o emocionales para atender la responsabilidad. Es decir, cuando las personas no saben cómo es que tienen que hacer las cosas, no tienen el dinero, los materiales, el papel, los lápices, el computador, el internet o las cosas que necesite para responder a las demandas, también se vuelve un exceso de exigencia para la persona, o cuando las exigencias son emocionales y yo no sé cómo lidiar con ellos. Esto es también una razón institucional que lleva a muchas personas a sentirse agotados. Por ejemplo, personas que trabajan en call centers, personas que tienen que atender clientes. Las personas somos complicadas, de manera que cuando llega alguien a exigirme cosas o a hablarme de mala manera y yo no sé muy bien cómo lidiar con mis propias emociones para no mandar al demonio al que me llega a gritar, o para tratar de ver cómo hago con las emociones del otro que está allí angustiado o que está sintiendo esto y yo no tengo muy claro cómo tengo que hacer. O cuando tengo que estar escondiendo mis propias emociones porque mi trabajo así me lo exige y yo quisiera estar llorando, yo quisiera estar, tengo mucha rabia o tengo un problema muy serio, pero tengo que poner cara de ponqué y tengo que ser muy amable porque el cliente siempre tiene la razón. Eso es una exigencia y la gente no siempre sabe cómo lidiar con este tipo de causas. Yo quiero parar allí un segundo antes de seguir eh, con algunas otras cosas para saber si hasta aquí hay alguna pregunta. Yo no quisiera necesariamente esperar pues hasta el final. Sería muy chévere si sobre estos puntos que he presentado hasta ahora hay alguna pregunta o si sigo con las causas que tienen que ver con el síndrome de quemarse en el trabajo. Viviela, tal vez había una pregunta que nos Sí. hicieron tal vez al inicio y es ¿en qué medida el burnout recoge el concepto de estrés o el estrés se diferencia plenamente del burnout o en general todas las prácticas de estrés que sentimos, por ejemplo, producidas por el trabajo, por un exceso de carga laboral, se pueden entender como estrés? O, Sí. y tal vez aquí intervengo yo un poco más en la pregunta y es también cuáles son esas señales diferenciales particulares del estrés, ¿no? Sí, aquí esta pregunta es tremendamente difícil de responder porque el estrés es una de esas palabritas que, como decía mi colega, amigo y profesor Miguel Salas, se usa como un término buceta. Cabe cualquier cosa. La gente usa el término de estrés para referirse a causas, a condiciones. Tengo un estrés porque tengo muchas cosas que hacer.
o se refieren también a respuestas de las personas que son, digamos, de corta duración, como sentirse tensionado, sentirse agitado, sentirse nervioso, o también se usa para decir, a referirse a enfermedades, consecuencia de haber estado sometido al estrés. Yo utilizo el concepto de estrés como un término que se refiere a un desajuste entre las condiciones que las personas viven y las respuestas que las personas tienen para poder responder a ese desajuste. Esa es una relación. Cuando la relación entre las demandas de la vida, del trabajo y los recursos que tiene la persona para lidiar con esos recursos no coinciden, están desajustadas, están desbalanceadas y lo están por mucho tiempo, esa es una condición que genera una respuesta fisiológica que se llama de estrés. Son estresores las situaciones y la respuesta de estrés son las respuestas inmediatas que se dan como consecuencia de estar mucho tiempo sometido a ese desbalance. Entonces, claro, el burnout es una consecuencia del estrés en el trabajo, es una consecuencia de haber estado sometido durante mucho tiempo a condiciones de desequilibrio en el trabajo entre cosas que yo ahorita les voy a mencionar. Es decir, el estrés yo no lo utilizo para referirme a los síntomas o a las respuestas de estrés. El estrés como concepto yo lo uso de una manera más amplia, pero en ese concepto amplio o en esa idea amplia participan, como les digo, estresores que son las situaciones que potencialmente pueden entrar en desbalance con mis recursos personales para lidiar con ellos. ¿Sí? No sé Gracias, Viviola. si Y respondí la pregunta y fui clara. Sí. creo que sí, creo que también con lo que vas a presentar seguramente se recogen algunas cosas también sobre esto. Aquí hay algunos planteamientos que no sé si lo vas a trabajar también un poco o lo puedes presentar en algún momento en un momento posterior y que tiene que ver con si, por ejemplo, el burnout se puede contemplar, por ejemplo, con una enfermedad laboral, dadas esas condiciones como particulares que puede llegar a tener. E incluso si el síndrome de agotamiento emocional o el síndrome de burnout tendría digamos, dependería de alguna manera de una personalidad específica, de personas que son como más vulnerables que otras, o de recursos de afrontamiento que tienen para sobrellevar mejor ciertas condiciones de Ok. estrés. Y Sobre esta, la perdón, segunda parte voy a entrar en ese momento porque ok. como ves aquí las dice causas personales, es decir, son las condiciones personales que la investigación ha mostrado estar asociadas con el desarrollo del síndrome del burnout, ¿sí? Pero para responder a la primera pregunta, efectivamente la respuesta es sí. De hecho, no hace mucho la Organización Internacional del Trabajo recomendó que el burnout se incluyera dentro de las legislaciones como una enfermedad de origen laboral. Y hay algunos países, especialmente países europeos, donde se considera una enfermedad de origen laboral. En Colombia no se considera una enfermedad de origen laboral todavía. Y muy probablemente este es otro punto que podríamos discutir, pero Ujú. si esta, digamos, existiría alguna definición temporal de cuánto puede ser esa exposición a un estrés Esa prolongado. cronicidad. Ujú. Eh, Eso es una respuesta difícil de dar, o sea, el tiempo exacto no lo existe. Se habla de una exposición crónica cuando estamos hablando de meses y probablemente de años. Por eso el agotamiento es una experiencia que podemos tener cuando, por ejemplo, terminamos el semestre o cuando se acaba un año y la gente termina en Navidad feliz porque finalmente se acabó y podemos recuperarnos un poco del agotamiento de tanto trabajo. Pero para poder hablar de que una persona desarrolló el burnout, usualmente esa persona ha tenido que estar expuesta a estas situaciones laborales durante muchos meses y en muchos casos años. Es decir, la persona puede empezar a tener agotamiento, puede empezar a presentar algunas causas, algunos de los síntomas y poco a poco empieza a sentir que ya no se puede recuperar tan fácil y poco a poco cada vez más siente que le cuesta más trabajo poder trabajar hasta que llega un momento cuando la situación realmente es grave y que la persona queda incapacitada. De hecho, hay casos tan extremos como que hay personas que han terminado suicidándose o personas que han perdido la capacidad
real de trabajar. Se tienen que pedir incapacidad porque ya no son capaces de trabajar. Están tan lesionadas por todo lo que ha pasado que ya no son capaces de seguir trabajando. Entonces, ahorita les voy a mostrar algunas de las causas institucionales que tiene el burnout y muchos van a entender por qué, qué tipo de cosas, además de tener mucho trabajo, pueden llevar a lo que las personas lleguen a sentir este extremo o esta situación tan complicada, ¿cierto? Pero entonces voy a mencionar, por ejemplo, si personalidad, no hay investigación que pueda mostrar que hay un tipo de personalidad que facilite o que esté más asociada con el desarrollo del síndrome del burnout, a no ser que sean cosas como las que mencioné anteriormente, algunos de estos rasgos personales que son tan extremos que hacen que la persona definitivamente se llene de más demandas, se llene de más desequilibrio, ¿cierto? Pero no es muy frecuente. Lo que la investigación muestra es, como les digo, que los factores más asociados son género, es más frecuente entre mujeres, pero también hay estudios que muestran que no siempre está más frecuente en las mujeres, pero suele ser más frecuente en las mujeres. Suele aparecer más en personas más jóvenes y con menos experiencia, lo que nos habla de recursos. Probablemente en la medida en que la gente va teniendo más experiencia y va ganando, y obviamente la medida que uno va teniendo más experiencia en el trabajo, pues también va teniendo más edad, ¿cierto? Pero por eso los puse juntos, porque ambos están como la permanencia en el trabajo, lo que muestra que probablemente la gente va aprendiendo a lidiar con las situaciones, a mamarles gallo, o aprendiendo a descansar, o aprendiendo a decir no, o aprendiendo a hacer las cosas, ¿cierto? Y por eso suele ser más frecuente en personas más jóvenes, pero también por ejemplo, yo hice un estudio de prevalencia de burnout en los Andes, y en los Andes efectivamente estaba asociado con la categoría de los profesores asistentes que están en la carrera para tratar de poder tener una estabilidad laboral y a los que se les exige mucho más, tenían una experiencia muy cercana al burnout, mucho más que otras personas, y también las personas que estaban ya casi al final de la carrera y que sentían que no había un reconocimiento a todo su esfuerzo impuesto en toda la carrera. O sea, también tenía que ver un poco con el tema de el ordenamiento profesoral, pero bueno, ese es otro asunto. Si muchas personas allí ya estaban, como si me vale 5 en la universidad, y no digo la palabrita porque el 5 no era, pero la universidad me tiene sin cuidado, que hagan lo que les dé la gana, que se metan en su universidad por donde quieran, ya no quiero saber nada, yo quiero acabar, quiero jubilarme y quiero irme de aquí porque ya la universidad me importa un pepino, ¿sí? Y eso es un poco esa experiencia de sentir, he hecho todo, ya estoy agotado, ya me siento y ya no me importa, ya me distancio, y en últimas, pues pareciera que yo no importo mucho, que yo no he sido tan buena persona o tan buen profesional, pero ya no me importa, ¿sí? Ok. Pero lo que más ha mostrado ser una condición, una causa personal, y yo la llamo personal, aunque realmente no es tan personal, es la ocupación. Porque suele ser más frecuente, de hecho se describió inicialmente en personas que tienen ocupaciones en las que tienen que servir a otros. Originalmente se describió sobre todo en personal de salud, eh, pero se ha descrito ya en personas que no tienen necesariamente que atender a otros. Pero la experiencia de estar lidiando con otros parece tener una serie de componentes allí. Esa relación humana hace que muchas personas experimenten el síndrome del burnout más frecuentemente que las personas que no están relacionándose con otros, cuyo trabajo no es servir a otros. Las ocupaciones relacionadas con la salud han sido como el paradigma de hablar del burnout, ¿cierto? Lo que me hace pensar a propósito que pasando esta pandemia creo que vamos a encontrar muchos médicos, enfermeras, terapeutas muy quemados, porque pues van a estar experimentando durante mucho tiempo unas demandas reales, es decir, la cantidad de demandas que tienen en este momento y las condiciones en las que tienen que lidiar con sus demandas, creo que son muy complicadas, y estas personas han estado sometidas a esto durante varios meses y van a seguir teniendo que lidiar con esto durante mucho tiempo. Hay algunos estudios que reportan ya algunos incrementos en
en la experiencia de burnout en personas de salud. Y aquí es donde quiero enfatizar un poco mi charla porque es lo que mucha gente ignora. Y es que las principales causas del burnout o del síndrome de quemarse por el trabajo son una combinación de estas que ustedes se encuentran aquí, que son un exceso de carga laboral, una bajo control, es decir, baja posibilidad de tomar decisiones, de decidir cómo yo hago mi trabajo, si lo hago de esta manera, si lo hago ahora, si lo hago así, si primero hago esto, si no tengo que estar sometido a que el trabajo tengo que hacerlo de ciertas maneras, en ciertos momentos, donde tengo baja nivel de autonomía para tomar las decisiones de cómo lidio con mi carga laboral. Pero esto sumado a una falta de recompensas en términos de reconocimiento, y por eso les recuerdo a los profesores, los que estaban a punto de jubilarse, la percepción de he hecho tanto esfuerzo y finalmente yo no tengo un reconocimiento, o sea, no solamente reconocimiento en términos de dinero, porque también lo puede ser, de reconocimiento de dinero, reconocimiento social y reconocimiento en términos de estabilidad, de que yo me esfuerzo, yo hago todo esto, pero esto vale la pena porque a mí no me dicen mañana, sabe que don Juan Pablo mañana no venga, que es lo que muchas personas sienten, es, ¿para qué me esfuerzo si yo finalmente no sé si esto realmente me va a dar algún tipo de estabilidad? La estabilidad laboral es una de las principales recompensas que reciben las personas, sobre todo cuando invierten mucho esfuerzo y tienen muchas demandas. Aquí destaco el ambiente social tóxico, que es de las cosas que más se han visto asociadas con el burnout. La falta de apoyo y de confianza con los colegas, con los jefes, con las personas con las que me relaciono, de manera que hay muchos conflictos interpersonales, muchos conflictos que no son necesariamente de estarse dando puños, pero son conflictos del chisme, de la cosa, del aislamiento. Muchos de esos llegan a ser acoso laboral, ¿cierto? El acoso laboral es una causa importantísima del burnout. El incivismo, que es una versión de bajo nivel del acoso, que es el ser grosero, el recibir que las personas te hablan de manera golpeada, el que pasa la persona y no te saluda, y entonces uno dice, ¿yo qué le hice a este? ¿Por qué no saluda? Sale a un duda un día, del otro no saluda, o de pronto me hablan golpeado, o se va todo el mundo a almorzar y no me invitan, y entonces yo digo, ¿yo qué hice? Es decir, son conductas que crean un mal ambiente, pero que no son tan extremas como las que pueden ocurrir en el caso del acoso laboral, donde las personas pueden ser ignoradas, lo que llamamos ningunear, no existe, ¿cierto? O donde las personas realmente están siendo amenazadas de maneras explícitas o de maneras muy tenues, porque muchas veces estos amenazas y el acoso se da de una manera que es muy difícil de demostrar. Pero este ambiente social tóxico es lo que tal vez más se ha visto asociado con la aparición del síndrome del burnout. Y para no dejarlo por fuera, porque son cosas importantes, es la justicia organizacional, la sensación de percibir que las reglas se aplican igual para todo el mundo en una organización. A todo el mundo le pagan por el mismo trabajo lo mismo, todas las facultades de la universidad por mismo trabajo pagan lo mismo, a las personas, o sea, las reglas para conceder los permisos, las reglas para conceder el salario, las reglas que se aplican para todas las cosas en la organización son conocidas, son justas, son iguales para todo el mundo, o depende del sexo, depende de dónde trabajas, depende de quién es el jefe, depende. Esa sensación de justicia, de injusticia, lleva muchas veces a las personas a sentirse con esa experiencia del burnout. Y finalmente, el desbalance entre los valores. Yo tengo unos valores, yo creo que lo importante es trabajar en ese sentido, en la calidad, y a mí me están pidiendo aquí que trabajes por cantidad, no importa la calidad lo de menos. Es decir, cuando no hay un ajuste entre mis valores y los valores que me están pidiendo con los que yo trabaje en la empresa. Esas son condiciones institucionales que llevan fundamentalmente, son las principales, las que investigación ha mostrado, que llevan a que un agotamiento se convierta con el tiempo
exponiéndose crónicamente a estas condiciones a transformarse en el burnout. Y déjenme mencionar aquí esto antes de preguntarles otras preguntas o hacer, pues, recibir preguntas más bien. Un problema central que hay con esto, y es que usualmente la gente entiende ya sea el agotamiento o ya sea el burnout como una cosa que es de origen personal. Si yo estoy agotado o si yo estoy experimentando el síndrome de quemarme por el trabajo, siempre la razón es porque hay algo mal en mí, porque yo o soy mujer o porque no tengo la personalidad que debo tener o porque no sé manejar mi tiempo, porque son únicamente condiciones personales lo que lleva a que las intervenciones casi siempre sean tipo terapia. Venga que usted tiene algo mal. Entonces yo aquí destaco 5 razones en las que, entre otras, Cristina Maslow, que es la principal autora que ha propuesto el concepto de burnout recientemente y que ha trabajado en los instrumentos para su medida, ella dice, mire, el problema de tener esa idea de que el burnout es un asunto que tiene un origen en causas individuales, es que esto encaja en una filosofía que nosotros adoptamos bastante de que la salud y las cosas son responsabilidad de las personas. Las instituciones no son responsables. Ignora las causas sociales de la salud, ignora las causas sociales del bienestar, porque se asume pues que es un asunto puramente de que yo sea optimista, de que yo crea que todo va a estar bien, de que yo me cuide, de que yo haga ejercicio, de que yo me relaje, de que yo. Pero fíjense que por ese énfasis individual, la persona que experimenta burnout termina estigmatizada. Hay algo mal con usted. Y de ahí que muchas personas no lo reconozcan. Es un problema que las personas quieran hablar de esto porque van a decir, hay algo mal conmigo, de pronto me van a echar, hay algo mal conmigo y entonces algo va a pasar porque yo soy el que estoy mal. Y además de que el burnout se asocia con un problema de salud mental, entonces la estigmatización es doble. Si alguien tiene burnout, esa persona está medio loca, esa persona tiene algún problema medio raro, tiene que ir al psicólogo, ¿cierto? Entonces, es una cosa que a mí me parece cruel porque finalmente el mensaje es que la culpa es de las víctimas. Las víctimas son víctimas de unas condiciones de trabajo, de unas condiciones a las que están expuestas. En algunos casos, las condiciones personales pueden agravarlo, pero lo que muestra la investigación es que las intervenciones individuales, a pesar de que tengan un beneficio y tengan buenas intenciones, finalmente no son suficientes para traer mejoría para la gente porque no resuelven las situaciones que realmente generan el problema. Entonces, las intervenciones individuales no es que no sirvan, no es que no se deban hacer, pero no son suficientes y muchas veces se convierten como en la aspirina. Venga, le bajo la fiebre, venga, lo hago sentir un poquito mejor, pero en últimas la causa central del problema no se atiende. Y yo diría lo mismo para el tema del agotamiento emocional, ¿cierto? Independientemente de que el agotamiento emocional no solamente es de origen institucional, sino muchas veces de origen personal, es importante que las personas trabajen en asuntos de tipo personal, pero también atiendan las condiciones en las que viven que hacen que finalmente termine también tan agotado, porque muchas veces el solo hecho de esas condiciones personales no siempre explican que las personas se sientan tan mal. Ok, hasta ahí me gustaría ver si hay preguntas. Aquí yo estoy mostrando un modelito que resume un poco esto que son las áreas de trabajo, que son las que Leiter y Maslow llaman áreas of work life, las áreas de la vida, que son las que principalmente llevan al desarrollo del síndrome del burnout y que tienen como consecuencia, sí, que afectan la salud del trabajador, pero tienen muchas más consecuencias para las empresas. Las personas empiezan a no ir a trabajar, la calidad de su trabajo disminuye, los clientes, los pacientes no se sienten bien tratados. Finalmente, el costo para las empresas es muy alto, cosa que muchas veces ellas no entienden y por eso muchas personas en las organizaciones cuando se les habla de hacer intervenciones organizacionales, y no, eso me cuesta mucha plata, eso, tráigame un psicólogo que me haga unos tallercitos de manejo de estrés. Lo he oído con estos oídos muchas veces. Hagamos una algocita ahí. Alguna vez una colega a la que quiero profundamente me dijo,
eso con tal de que la gente sienta que uno está haciendo algo por ellos, eso es lo importante. Si eso funciona o no, no importa. No sé, hagamos alguna cosita, porque las empresas creen que atender sus condiciones de trabajo les van a costar mucho y va a ser mucho más complicado. Y resulta que los estudios muestran que es todo lo contrario, que no atender las causas reales les cuesta en el a largo plazo mucho más que tener gente sana, contenta, motivada, trabajando. Ok, hasta ahí preguntas porque lo que sigue son como ideas de intervención que de pronto podemos trabajar más sobre la base de las preguntas. Sí, hay unas preguntas que tal vez están relacionadas justamente con ese momento posterior de tu presentación, Viviola, que tienen que ver justamente con las estrategias para trabajar Ok. frente al burnout y prácticas y como acciones que se pueden desarrollar. Ujú. Pero, Angélica, no sé si tenías tú por ahí una pregunta que habíamos pasado que hacía Paula Mejía, si no estoy mal, hace algún momento. Sí, Paula hacía énfasis en que si puede, cómo se implica ese agotamiento emocional en el ámbito académico o postgradual. Y también había otra pregunta de en qué medida se relaciona el burnout y el agotamiento emocional con la fatiga por compasión o el desgaste por empatía, que se asocia mucho con los equipos psicosociales en este momento y pues en otros momentos. Entonces, que si puedes Ok. definir si hay alguna diferencia. Y la última que hacen es cuál es la manera de hablar este tema con los jefes, que creo que de Ujú. pronto puedes llevarlo hacia el cierre de la pregunta y de la sesión, y cómo exigir mejores condiciones laborales. Ok. Espérate que eran 4 preguntas y ahorita no tengo aquí con qué escribir, pero eh, ¿Quieres te las voy diciendo una a una? sí, porque alcancé a pensar varias. La primera fue sobre el tema del agotamiento por compasión, ¿cierto? Esa es una, sí, sí, sí. Pero había otra que quería responder primero. El Sobre los agotamiento estudiantes. emocional en el ámbito académico o a nivel Eso, postgradual. Ujú. exactamente. Ok. Mira, eh, claramente aquí es un ejemplo de cómo las condiciones institucionales muchas veces llevan a la gente a experimentar el agotamiento. Eh, no es casual, al menos en los Andes, que la mayor parte de la comunidad universitaria sienta agotamiento. Si yo les hiciera aquí una encuesta, yo diría, ¿en qué momentos del semestre? Les garantizo que los 90% de los que están aquí, que trabajan en una institución universitaria como los Andes, me dirían la semana 4, la semana 8, la semana 12, la semana 16. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que institucionalmente incrementan las demandas, porque darles la estructura de las calificaciones y del semestre, que es el momento en que todo el mundo hace exámenes, pide trabajos. Entonces, claro, la demanda se incrementa. No importa si yo sé manejar bien mi tiempo, no importa si yo me sé relajar, no importa si yo no soy perfeccionista, no importa. Casi todos en los Andes nos sentimos que no damos más en esas semanas. Y cuando llegamos a la semana 16, queremos es que se acabe el semestre ya porque sentimos absolutamente agotados. Y estoy hablando de docentes y de estudiantes. Entonces, claro, esto vale para estudiantes, por eso hablo del agotamiento como un síndrome o como una condición que se puede dar independientemente del trabajo y que tiene que ver con las condiciones a las que a las que me expongo. Espérense a ver si yo lo vuelvo a poner acá. Tiene que ver con las condiciones a las que me expongo, pero también tiene que ver con condiciones institucionales, ¿cierto? Aumentan las demandas, aumentan las responsabilidades en ciertos momentos. Hay algunos autores que han dicho o han estudiado, dicen ellos, el síndrome de burnout en estudiantes, y hay un cuestionario especial para estudiar el síndrome de burnout en estudiantes y otro en atletas de alto rendimiento. El tema de los atletas para mí es que los atletas de alto rendimiento lo que se están exponiendo son tipo de trabajo, ¿cierto?
Lo que pasa es que las condiciones de demanda de los atletas por su trabajo son distintas a las que quienes trabajan en otras partes, pero el alto rendimiento o el atleta profesional está expuesto a una cantidad de demandas y muchas veces con muy pocas recompensas, ¿cierto? Pero entonces la respuesta para ello es sí, las condiciones académicas en el ámbito académico, estudiantes de posgrado, de doctorado, muchos estudiantes que además trabajan y tienen familias, pues claro, aumentan las demandas y debe haber momentos en que se sienten agotados y a lo mejor empiezan el semestre ya agotados por la cantidad de cosas que deben responder o a las que deben responder. Y si a eso le sumamos ciertas condiciones personales, pues el asunto puede ser mucho más grave. Ahora, con respecto al agotamiento por compasión, claramente, fíjense que yo aquí lo mencioné aquí, en este. La ocupación, ¿cierto? Claramente en las ocupaciones donde las personas atienden a otros, donde el atender a otros exige eso. Muchas veces esa empatía, el estar atentos a otros, el estar pendientes de otros, el estar casi que saliéndose de ti mismo y sacrificarte tú mismo por el otro, ese tipo de ocupaciones suelen presentar más frecuentemente el síndrome del burnout. Lo que hace pensar es que estas personas requieren también un cuidado especial, ¿cierto? Y que sobre todo, y esto es una cosa que se ha sugerido muchas veces, es que parte del entrenamiento de quienes trabajan con otros o de quienes trabajan en educación o quienes trabajan en salud, sepan de esto, para que sepan cuidarse, para que tengan herramientas que les permitan prevenir que el problema llegue o que avance mucho. Porque, como decía yo, es uno de los elementos que está asociado con la aparición del síndrome del burnout. Esa era la segunda pregunta, ¿cierto, Angélica? La otra era... Sí. La otra era, ¿cuál es la mejor manera de hablar el tema con los jefes y exigir mejores condiciones laborales? Okay. Y llegó una nueva, que es cómo lidiar con una persona que vive contigo y sufre burnout. Ok, muy buenas preguntas. La primera la voy a contestar cuando lleguemos aquí a las intervenciones institucionales. Porque ahí les voy a mostrar cuáles son las cosas que se pueden hacer y cómo se pueden hacer. Y el problema es que muchas veces esas cosas requieren de trabajo colectivo, que no se pueden hacer de manera individual, muchas de ellas. Otras sí, pero no todas. Entonces, déjenme si quieren, voy a empezar por el tema individual y allí también voy a contestar la segunda pregunta de cómo ayudar o cómo lidiar con alguien que tú vives y que está experimentando el síndrome, ¿sí? Esas eran las otras dos preguntas, ¿cierto? Sí, y llegó otra nueva y es si desde la academia se ha comenzado a reflexionar en torno a que la responsabilidad suele recaer sobre el trabajador. Perdóname otra vez. Si en la academia se ha comenzado a reflexionar en torno a la formación psicológica que refuerza la idea que las causas del problema recaen sobre el trabajador. Ok, esa es una muy buena pregunta que quiero entonces tocar cuando lleguemos a las intervenciones institucionales. Ok. Ok, miren, aquí les estaba señalando o les voy a señalar muy brevemente algunas intervenciones que se pueden hacer o que están en manos de cada uno de nosotros hacer. O sea, hacer muchas de estas cosas dependen un poco de nosotros, de cada individuo, no depende tanto, independientemente de que la causa sea personal o de que la causa sea institucional, estas son cosas que como individuos, como personas podemos hacer para disminuir el agotamiento o para prevenir el burnout, sobre todo si está apareciendo. Cuando ya estamos en un estado del síndrome completamente desarrollado, usualmente las intervenciones tienen que ser mucho más complejas e incluir varios de estos factores. De hecho, tengo, para quienes estén interesados, hay un librito que se publicó a finales del año pasado, que es de mi colega Pedro Gilmonte, donde puso a prueba una intervención
que atiende cosas para remediar todos los diferentes asuntos que pueden estar afectados en una persona con síndrome del burnout. Es decir, no es suficiente hacer una de estas cosas, es importante hacer muchas de estas cosas. Entonces, la primera, para mí, de las más fundamentales, descansar. Descansar es una cosa que mucha gente no tiene ni idea qué significa. Para mucha gente descansar significa no hacer nada. Y descansar, no hacer nada, usualmente no es la mejor manera de descansar o de realmente relajarse. Para descansar, y las primeras que voy a señalar son asuntos que son especialmente para descansar del agotamiento como consecuencia del trabajo. La primera de ellas, lograr desconectarse psicológicamente del trabajo. No es no estar en el trabajo, no estar en la universidad, no estar en la oficina, no estar en el colegio. Es poder estar haciendo lo que sea, pero en el que yo pueda estar pensando en una cosa donde yo no estoy recordando lo que tengo que hacer, yo no estoy pensando lo que pasó hoy, yo estoy desconectado psicológicamente del trabajo. Aprender a hacer eso es un arte. Aprender uno a decir, cerré, se acabó, mañana pienso en esto, el fin de semana no contesto correos, el fin de semana no me estoy pendiente de estar revisando lo que pasa con la universidad. Si tengo 1000 cosas, entonces al menos un día hago esa desconexión, pero es aprender a tener momentos en que yo no estoy pendiente de las tareas, pendiente de lo que pasa en el trabajo, ¿sí? El hacer algo distinto. ¿Qué quiere decir? Mucha gente dice, ah, no, yo me voy y me siento a no hacer nada. No, mucha gente siente que descansa porque llega a cocinar, porque llega a bailar, porque llega a hacer una actividad distinta, a jardinear, a tener una huerta, o tiene una mascota, entonces salir con la mascota, salir a caminar. El cambio de actividad es una cosa que ayuda a desconectarse psicológicamente y además ayuda a las personas a descansar del trabajo. Hay personas que prefieren meterse en cursos, aprender un curso de cocina, aprender cosas sobre literatura, meterse a una clase de danza, clases de guitarra, no sé, aprender otras habilidades, es meterse en algo. Y fíjense que todas en últimas están teniendo la base la idea de poderse desconectar. Y hay una que a muchas personas le funcionan y es cualquiera de las anteriores u otras más, pero cuando yo quiera, cuando yo quiera. Es decir, yo no quiero horarios, yo no quiero cursos que me digan, yo todos los martes tengo que hacer. No, para mí descansar es yo hago lo que yo quiera cuando yo quiera. Hoy tengo ganas de hacer esto, hoy tengo que hacer, es poder decidir yo, solita yo, cómo quiero usar mi tiempo. Y eso es una manera que mucha gente siente que le ayuda a desconectarte y a descansar, ¿sí? Ahora, no todas les funcionan igual a todo el mundo. Hay personas a las que les funciona una cosa, a otras les funciona otra. Entonces, cada uno tiene que empezar a ver cuál les sirve más y si puede hacer todas, mejor, ¿sí? Entonces, descansar y sobre todo, aquí para mí es fundamental y lo he visto trabajando con estudiantes durante más de 20 años, para aprender a descansar hay que aprender a entender que descansar es importante, que descansar no es perder tiempo, que descansar es ganar tiempo, que muchas veces cuando yo trabajo a pesar de estar cansado, cuando yo estudio, cuando estoy a pesar de estar cansado, no rindo. El ejemplo que yo lo veo mucho con los estudiantes es, hoy nosotros también, estás cansado y estás tratando de leer un artículo y duras una hora y lo lees y estás aquí parado y a la hora dices, ¿qué fue lo que leí? O sea, yo ni siquiera recuerdo qué fue lo que leí y duré una hora y no sé. Muchas veces es mucho más eficiente irme a acostar, levantarme temprano o buscar descansar un rato, aunque sea retirarme un tiempo, salir a caminar y volver. Y ya descansada probablemente la misma cosa la pueda leer en mucho menos tiempo. Pero es un poco aprender a valorar la idea de que nosotros somos parte de la naturaleza y nuestros recursos, nuestras energías se desgastan. Entonces, no por más estar sentado, no vamos a ser más eficientes. Hay que en ciertos momentos parar, tomar energías, recuperar las energías y las energías las recupero alimentándome, haciendo ejercicio, caminando, haciendo otras cosas para tener la capacidad física y psicológica de poder hacer lo que tengo que hacer bien. Pero no es descartar, dale, porque esa idea de que
no se puede descansar. Eso para mí es tal vez la cosa que combate más o que interfiere más con la capacidad de la gente de hacer cualquiera de las cosas que están acá, como practicar ejercicio, hacer relajación, yoga, meditación. Son diferentes maneras que sirven para unos gustos. Hay personas que hacen ejercicio, otros hacen yoga, otros hacen relajación, pero son diferentes maneras que sirven y que yo puedo hacer cuando las considero parte de mi deber, cuando saco tiempo para hacer esas cosas. Cuando saco tiempo para hacer esas cosas, gano tiempo en últimas para poder ser más eficiente en mi estudio, en mi trabajo. La terapia psicológica, pues es una intervención, sobre todo cuando yo tengo condiciones de perfeccionismo extremo, y en los Andes, óigame varios, si aquí hay mucha gente de los Andes, somos una población plagada de personas con perfeccionismo, estudiantes y profesores. Conozco, y podría pasarme el resto de la noche contándoles de 5.000 casos de personas que son de un nivel de perfeccionismo tan extremo que requiere de terapia, o de algunas de esas condiciones de las que les hablaba al principio, donde muchas veces solitos no podemos resolverlas, entonces requerimos poder ir a terapia para que con la ayuda de alguien yo pueda cambiar algunas de esas características personales. Aprender habilidades como las que les he señalado, aprender uno a manejar el tiempo, que no es una cosa tan sencilla. Algún día deberíamos hacer, Juan Pablo, un taller sobre manejo del tiempo, que yo creo que es una cosa que a mis estudiantes les cambia la vida. Ellos dicen, después de esto, yo el curso ya no me importa lo demás, aprendí a manejar el tiempo y eso me cambió la vida de un día para, bueno, no de un día para otro, pero sí les toma alrededor de 5 o 6 semanas aprender una serie de asuntos básicos para aprender a manejar el tiempo, aprender a decir no sin sentirse culpable, aprender a regular las emociones, a poderlas lidiar con ellas, con las propias, con las emociones de otros, que es una cosa que mucha gente no sabe hacer y debe hacer en su vida diaria o en su trabajo. Y en últimas, también hay posibilidades de hacer unos cambios en los patrones individuales de trabajo, poder hacer pausas cada cierto tiempo, tratar de descansar los fines de semana o al menos un día en el fin de semana. Yo recuerdo una época en que cuando yo era directora del departamento de psicología me costaba mucho trabajo sacar 2 días, pero decía, se puede caer el departamento de psicología, yo al menos un día no hago nada que tenga que ver con trabajo. Pero era una decisión, porque si uno no toma esa decisión, el trabajo se lo traga uno, ¿cierto? Entonces, aprender uno a descansar o los fines de semana o por las noches, aprender a dormir. Dormir no es solamente acostarse en la cama y cerrar los ojos y ya que muchas personas no tienen una buena higiene del sueño, entonces hacen montones de cosas que no deben hacer antes de dormir, no tienen unos patrones regulares de sueño de manera que no duermen bien, no se pueden relajar o se duermen bien, pero se despiertan a las 2 o 3 horas y quedan como un bombillo y no están capaces de volverse a dormir. Aprender de pronto también a enriquecer el trabajo, a ver cómo lo hago de una manera distinta, cómo incluso eso se puede hacer con ayuda de otros, donde yo pueda hacer cosas que, como darle variedad, que mi trabajo no sea tan rutinario, no sea siempre lo mismo y que me haga sentir que yo estoy aprendiendo cosas. Eso me hace enriquecer y sentirme mucho más motivado por mi trabajo. Si es posible, no trabajar horas extras. Yo sé que muchas veces la gente lo hace por el dinero, pero pues en la medida de lo posible no trabajar horas extras, cambiar rutinas cuando uno pueda, si puedo trabajar más en la tarde, trabajar en la mañana o encontrar maneras o momentos para no hacer todos los días la misma cosa a las mismas horas. Esas son cosas que pueden ayudar a sentirse un poco menos agobiado desde el punto de vista individual, ¿sí? Si quieren paramos ahí, si hay preguntas, y ya entro entonces a las institucionales, que ahí también voy a entrar aquí un poco sobre 2 preguntas que me hicieron sobre cómo hablar con los jefes y sobre la reflexión académica acerca de que esto no es un asunto individual. Pero no sé si estaría hay alguna pregunta que podamos atender. Sí, hay nuevas preguntas, si quieres, Angélica, para transmitirlas. Claro que sí. Hay varias. Entonces, no sé cómo prefieres. ¿Te las hago todas o las vamos abordando? Las preguntas que hay son sobre lo anterior. Hay una que nos llega desde Facebook y es más Sí. hacia, no como
como prevenirlo, sino ya cómo tratar a la persona para pasar ese agotamiento, esa apatía y la desmotivación para que la persona vuelva a trabajar. Ok. Esa nos Em, llega desde Facebook. La ok. siguiente es cómo crear el hábito de desconectarse y no volver a caer en el hábito de volver a comprometerse con más actividades. Eh, Ok. y otra es si puedes aclarar qué es el perfeccionismo extremo y qué señales podemos ver para reconocer y poder pedir ayuda en caso que sea Ok. necesario. Ok. Em, Voy a contestar la primera, la del hábito de desconexión. Los hábitos se adquieren practicando, como aprender a lavarse los dientes, aprender a bañarse todos los días, es practicando, haciéndolo, 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 haciéndolo y tener el convencimiento de que es algo que debo hacer. Yo tengo la experiencia, como les decía, de haber dictado durante más de 20 años un curso de manejo del estrés para estudiantes en la universidad y lo he hecho en algunos contextos institucionales para personas que trabajan, pero ha sido más con estudiantes. Y me encuentro con personas a las que les cuesta un enorme trabajo. Pero una vez empiezan a practicar un poquito y notan que efectivamente son más efectivos cuando descansan, cuando se desconectan, empiezan a disfrutarlo tanto que hacen algunas personas un cambio que a mí me sorprende por la rapidez con que ocurre, ¿cierto? A veces requiere el de estar mirándote todo el tiempo, tratando de descubrirte cuando vuelves a caer en la trampa de volver a no estar desconectado. Pero muchas veces es el solo notar el efecto positivo que tiene en ti que hace que las personas se motiven a seguir tratando, seguir insistiendo. Pero sobre todo, como les decía antes, es la convicción de que descansar es importante, porque cuando yo no estoy tan convencido, cuando en el fondo siento que eso es como perder el tiempo, finalmente termino olvidándolo rápidamente. Entonces tengo que trabajar en ese convencimiento y la idea de que es algo importante que tengo que hacer por mi propio bienestar y por el bienestar para quien yo trabajo, ¿sí? Con respecto al perfeccionismo extremo, les voy a contar un ejemplo. Cuando yo era estudiante, tuve una compañera, no digo su nombre, pero ella sabe que yo cada vez que hablo de este tema la menciono porque todavía la vida sigue siendo, de ella sigue siendo así. Era una persona brillante, brillante, pero ella nunca podía entregar un trabajo a tiempo porque nunca sentía que estaba terminado. Entonces, llegaba el momento de entrega y ella siempre seguía trabajando, 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 trabajando en esa cosa de manera que siempre los entregaba tarde y siempre terminaba sacando 3 y pico porque no entregaba el trabajo a tiempo. Cuando uno leía los trabajos de ella, uno decía, pero pues es que si yo hubiera hecho toda la vida ese trabajo jamás hubiera llegado a este nivel de calidad, pero para ella esto todavía no estaba suficientemente bueno. A veces lo perfecto riñe con lo bueno. Muchas veces hacemos cosas buenas y podrían mejorarse, pero hay momentos en que hay límites de tiempo, hay situaciones en las que digo, bueno, está bien, podría estar mejor, pero y no es mediocridad. Es decir, hay cosas que están bien, pero que no tienen que estar perfectas. Esta persona que les digo se graduó con un promedio de 3 y pico en aquel momento en la universidad, pero digo porque esto era un problema que tenía tiempo, que ocurría permanentemente. Yo me volví a encontrar con esta persona cuando hubo el primer encuentro de volver a los Andes muchos años después. Y le conté, le dije, oye, yo a ti te utilizo como ejemplo en mi curso de manejo de estrés para ilustrar eso y me dice, ay, Viviola, y lo peor es que sigo siendo igual. Y en el trabajo me pasa lo mismo, yo siempre tengo problemas, estoy teniendo dificultades con los jefes, estoy teniendo porque nunca logro entregar las cosas a tiempo porque es que nunca logro sentir que están bien. Yo creo que este es un caso bastante extremo, pero en los Andes hay muchos estudiantes que a veces se exigen y se exigen y se exigen, y profesores, porque nunca sienten que lo que hicieron está bien, está suficiente, se ha terminado. Entonces, ese es un ejemplo de perfeccionismo extremo, es decir, nunca sentir que las cosas están bien y que siempre se puede mejorar, y es verdad, pero la perfección es un criterio
no existe la perfección. Cualquier cosa siempre se puede hacer mejor. Entonces, cuando uno siente que nada, nunca, nunca, nunca me satisface, cuídese. Probablemente están siendo un ejemplo de eso. Aquí hay una pregunta que se liga, que me habían hecho antes y que se liga con algo que me acaban de preguntar ahorita sobre cómo ayudar a alguien que tengo en casa que tiene o que está agotado o que está sintiendo burnout. La primera cosa es reconocer que no es culpa de la persona, es decir, no culparla, no decirle, pues que si tú hubieras hecho, es que tú deberías hacer, es ayudarla, por un lado, a buscar ayuda, a buscar quien le ayude a aclarar si no lo tiene claro, cuáles pueden ser las condiciones en su trabajo que está llevando a que esa persona se sienta así, ¿cierto? Es importante que la persona no sienta además en la casa nuevamente el bombardeo de la culpabilidad. Recuerden que además, como les decía al principio, cuando las personas se sienten culpables por sentirse como se sienten, lo que hacen es empeorar. Y muchas veces esto lleva a un cuadro clínico mucho más difícil de mejorar que el solo hecho de sentirse de la otra manera. Entonces, no culpar a la gente, ofrecerle apoyo social, una voz, un oído, perdón, para que esa persona pueda desahogarse, pueda hablar, pueda reconocer las diferentes cosas que le están pasando e invitarlo a buscar ayuda, ojalá en el trabajo mismo, aunque como les decía ahora, muchas de estas condiciones que yo les estoy mostrando aquí, que requieren cambios en la estructura del trabajo, muchas veces se pueden si uno tiene un jefe que escucha, si uno tiene unas condiciones de trabajo donde puede hablar y puede ir y decir, mira, yo siento que tengo demasiadas cosas este semestre o en este momento podría tratar de centrarme en esto y esto no hacerlo, y en vez de tratar muchas veces de responder a todo. Hay gente que le da pavor decirle a los jefes, es que son demasiados, es que es muy poco, o es que quisiera que me cambiaras esto, porque de antemano dicen, no, es que no me va a oír. No, es cierto, a veces los jefes no lo escuchan, pero muchas veces la gente ni siquiera se queja, ni siquiera le dice al jefe de buena manera, mire, no estoy dando abasto, no alcanzo a terminar todas las cosas, veamos cómo redistribuimos esto, veamos cómo hacemos este tipo de cosas. El problema es que usualmente no es una sola persona la que tiene las condiciones. El problema es que muchas veces mucha gente que trabaja en el mismo sitio se siente de manera similar. Entonces, la situación es que cambiar esas condiciones requiere de un trabajo mancomunado, de que muchas personas se exijan, de que muchas personas se quejen, de que muchas personas vayan, porque si no es muy fácil decir, no, es que el problema es suyo. Pero como les decía, muchas personas no se quejan porque sienten que es un problema individual, que nadie ha dicho que si yo me siento así tiene que ver con el trabajo. En muchos talleres que yo he hecho explicando esto aquí y en Estados Unidos, donde lo he hecho también, la respuesta de la gente es, ¡ah, qué alivio! Como por fin entiendo que yo no tengo la culpa de que yo me siento terrible hace mucho tiempo y no es porque algo esté mal en mí. Es que efectivamente cuando usted me habla de que hay un desequilibrio de las demandas y el control, de que yo me esfuerzo pero no siento que me recompensan por lo que yo hago, que no tengo voz en lo que digo, ni siquiera me escuchan, de que no me pagan ni siquiera, no me reconocen, no tengo estabilidad, mis jefes son una porquería. Cuando tengo todas estas cosas, mucha gente piensa que eso es parte normal del trabajo, que es que el trabajo tiene que ser así, no ve que Dios nos puso el trabajo como castigo. Entonces mucha gente ni siquiera reconoce el problema y si no lo reconoce, pues mucho menos lo expresa, mucho menos lo habla con su jefe, mucho menos hay posibilidades de hacer algo. Entonces hay que empezar por reconocer el problema, por reconocer que no es un problema de las personas, que no es un problema individual y que no se puede culpar a las personas por sentirse como se sienten, porque cuando hay exceso de demandas, cuando la gente no siquiera puede opinar o decir cómo quisiera poder hacer el trabajo o se le permite tener algún tipo de manipulación en cómo hacer mejor su trabajo, ¿cierto? Tener voz, tener autonomía o al menos tener un reconocimiento, así sea que le digan, oiga, muy bien, gracias, ¿cierto? Que el jefe sea una persona decente, no el que crea que tiene que latigar a todo el mundo. Cuando entendemos que el trabajo no tiene que ser así, de hecho hay una ley en Colombia, si ustedes no lo sabían,
yo estoy segura que muchos lo saben, que dice los trabajos no pueden ser así y todas las instituciones del país están obligadas a evaluar las condiciones psicosociales de trabajo porque sabemos que estas condiciones llevan con el tiempo a enfermedades como el burnout u otro tipo de problemas como el infarto, como el cáncer, como otro tipo de problemas de salud. Y las instituciones están obligadas a evaluar esas condiciones y a cambiarlas. Lo que pasa es que muchas instituciones lo hacen por debajito, hacen cualquier cosa para cumplir con la ley, pero no lo toman en serio. Mi teoría es que no lo entienden y por eso no lo toman en serio. Ok, paro ahí para escuchar más preguntas. Creo que he contestado, si no he contestado algunas de las que me han hecho, pues repítanme porque tengo la idea de que sí las contesté, pero Sí, de pronto creo no. que sí has respondido a todas, has abordado los temas que tenía en cada pregunta y hay una que me parece muy interesante con esto último que abordas y es cómo lidiar con el burnout si uno es el dueño de su compañía, si uno es el jefe máximo de la empresa. Y la otra que hacen última es si este síndrome puede traer dificultades familiares. Ok. ¿Cómo lidiar si yo soy el jefe? Pues claramente el jefe, tú no puedes ir a donde otro jefe a decirte, bájame la cantidad de demandas. O sea, las demandas dependen del jefe. Tienes toda la autonomía, tienes todo el control. Claro, el control a veces está limitado es por la ley y las condiciones en este momento. Por ejemplo, mucha gente, su trabajo está afectado no porque lo que están haciendo ellos o no, sino pues por la situación económica y epidemiológica del país. Pero digamos que uno puede también empezar a reconocer sus límites. Es decir, sí, está bien, yo tengo mi propio trabajo y yo tengo muchas cosas que hacer, pero vuelvo y les recuerdo, por más cosas que yo tenga que hacer, si yo no paro, no voy a poder hacer las cosas que tengo que hacer bien hechas. Es que es ahí donde está el problema. Es creer que porque tengo muchas cosas que hacer, no debo parar o no puedo parar. Y si yo soy mi jefe y no puedo parar, óyeme, algo estás haciendo mal. Te toca conseguir otra persona, necesitas ayuda, necesitas colaboradores. Eso también es lo que muchas empresas tienen que reconocer. Lo que pasa es que muchas veces las empresas empiezan a cortar empleados y el trabajo sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que lo asumen los que se quedan, ¿cierto? Y los que se quedan además empiezan a vivir con la idea de el próximo soy yo. Además se les suma una angustia adicional. Pero lo importante es empezar a reconocer que cuando no damos abasto tenemos que buscar ayuda, buscar otras personas, contratar más personas o buscar maneras en que entre todos, porque de ahí viene el tema del control, donde ustedes aquí ven que dice tener voz. Tener voz es que muchas veces, si no es claro qué debemos hacer, entonces, pues sentémonos y hablemos. Muchas veces el jefe no es el que sabe cómo se debe resolver una situación o cómo disminuimos la carga o cómo redistribuimos la cantidad de trabajo para que todos quedemos un poco mejor balanceados. Muchas veces toca es sentarse y conversar, escuchar a la gente. Y la gente tiene muchas veces, la gente que hace el trabajo sabe mejor que el jefe cómo se puede hacer de manera más eficiente o cómo se puede redistribuir, pero al menos escuchar. Eso ha mostrado la investigación que cuando la gente al menos es consultada, preguntada, su voz se tiene en cuenta, la gente mejora su percepción de tener control, ¿cierto? A la gente también se le puede entrenar en cómo hacer mejor su trabajo, porque a veces nos demoramos eternidades o el jefe hace un montón de cosas, pero las hace de esa manera porque no tiene entrenamiento en el manejo de las finanzas o no tiene entrenamiento en el manejo de la gente o no tiene entrenamiento en cierto tipo de cosas, entonces hay que mejorarlo. Entonces, lo importante es que uno sepa que hay varias cosas que se pueden revisar. Revisar las demandas, revisar la cantidad de control, revisar el entrenamiento, las habilidades, revisar si este tipo de condiciones y ver qué tanto puedo cambiar. Pero el jefe mismo no puede decir, no, pues como yo no puedo hacer cambiar nada, yo tengo que seguir igual. No, porque en últimas el que va a terminar pagando las consecuencias es él mismo, él o ella, depende de si es jefe o jefa, ¿cierto? Su familia, porque claramente, como me preguntaban si esto puede tener consecuencias en la familia, pues claro, si recuerdan,
cuando hablamos de los síntomas, piensa en una persona que no quiere hacer nada, que todo el tiempo se siente cansado, que está irritable, que está sintiéndose distanciado de su trabajo o de los demás, pues claramente va a tener dificultades en la relación con las personas con las que vive. Entonces, sí, o sea, sí, no podemos decir que no pasa nada y que la familia puede seguir igual. Pero, bueno, me iba a meter en otro asunto que es un poco más complicado, porque es que hay algunas personas que dicen, eso del síndrome del burnout no existe. Eso es lo mismo que depresión. Lo que pasa es que la depresión, en este caso, es causada por el trabajo, pero es depresión en últimas. Y finalmente eso tiene una serie de complicaciones porque es una depresión, si lo quieren, pero que está causada y que se presenta con el trabajo, pero que cuando la gente está en su casa no necesariamente se siente igual, no se siente igualmente desapegado, la sensación de eficacia, de realización es baja cuando se refiere al trabajo o a la profesión, pero si se piensa como papá, si se piensa como hijo, si se piensa, la sensación no es la misma. De ahí que por eso mucha gente dice, no, no es una forma de depresión, es un síndrome distinto que está asociado en particular con la forma como se trabaja, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí la respuesta, no sé si contesté, pero vuelvo aquí a las intervenciones institucionales por si acaso aquí hay más preguntas. Creo que contesté, no sé. Sí, Viviola, completamente. Y muchas gracias. Creo que habría más como unas preguntas ya puntuales, digamos, algunas posiblemente no las vamos a alcanzar a recoger ya para la tarde de hoy, pero digamos que hay una percepción que me queda de varios comentarios en el chat tienen que ver con el tema del multitask y las multitareas y el ejercicio. Viviola. Creo que tuvimos algún problema de conexión acá. Sí, creo que se nos fue. Bien, demos un momento mientras ella termina de volverse a conectar. Bien, yo aprovecho para hacer algún comentario sobre un tema que nos planteaban sobre otro tipo de señales de agotamiento emocional, como que pueden presentarse en ciertas situaciones como la de los profesionales de salud. Creo que sin duda también es importante documentar estas formas de agotamiento relacionadas con otro tipo de prácticas y que pueden generar cierto sufrimiento, pero también hay otras maneras de documentar también lo que generan estas prácticas o estas prácticas que pueden tener una sobrecarga importante en las personas y que se han documentado como trauma vicario o como resiliencia vicaria, de las cuales, digamos, se muestra de alguna manera que no solamente como resultado de una experiencia de sobrecarga, de escuchar muchas historias difíciles, de tener muchos pacientes o de tener que atender historias difíciles todo el tiempo, se puede generar una práctica de agotamiento, sino que lo que muestran un poco estas señales fundamentalmente de el trauma vicario, la resiliencia vicaria, es que también a partir en el caso del trauma vicario, que es posible, obviamente, de alguna manera, que existe de alguna manera una cierta transferencia de la experiencia traumática hacia quien la escucha o hacia quien trabaja con ella. Pero en el caso de la resiliencia vicaria o del crecimiento vicario postraumático, lo que se materializa fundamentalmente es otro tipo de señal y es no solamente producto del tipo de trabajo que realizo me puedo agotar, sino que también a partir del tipo de trabajo que realizo puedo aprender y puedo crecer. Y en esa medida, digamos que alguien nos comentaba en algún momento que pues quería, se preguntaba en qué medida ciertas situaciones podían conllevar una situación similar para los profesionales de la salud o incluso para los profesionales de la salud mental. Y yo creo que también muchos profesionales de la salud y de la salud mental han aprendido también a no solamente vincularse con esto que llamamos fatiga por compasión
o desgaste por empatía o temas similares, sino que también ha terminado estimulando la producción de otro tipo de señales, y es que también como producto de la compasión también hay posibilidad de un crecimiento vicario de alguna manera, hay una manera de crecer a partir de la experiencia del otro. Y eso, digamos que empieza a ser documentado también fundamentalmente entre profesionales de salud mental, pero también entre periodistas o personas que trabajan con historias de seres humanos que han vivido situaciones violentas y que ya no solamente pueden agotarse como resultado de su trabajo, sino que a raíz de ese mismo trabajo también pueden crecer y pueden aprender algo. Esto desde luego no sitúa o no elimina, si se quiere, la posibilidad de pensar en los escenarios institucionales que pueden generarlo, pero sí hay escenarios de alguna manera o ciertos trabajos que aun cuando tienen una carga significativa de estrés para las personas o que pueden producir esto que ya señalaba Viviola en algún momento, hay otros trabajos que aún en esas condiciones pueden estimular que las personas tengamos algún tipo de aprendizaje. Yo pongo siempre el ejemplo, por ejemplo, de la docencia. De alguna manera la docencia, aunque genera un estrés bastante alto de manera significativa en estos picos que presentaba Viviola hace algún momento, que son comunes, también tienen como contraprestación un cierto nivel de satisfacción que hacen que ese agotamiento de alguna manera se contraste con la sensación del el comentario, por ejemplo, que te puede llegar después de que terminas un semestre de muchas clases y un correo de tus estudiantes o de un grupo de estudiantes que te dicen, te agradecen por lo que pasó este semestre, que dicen que fue una clase excelente, que aprendiste un montón, pues también te brinda otro tipo de satisfacción que de alguna manera también contribuye a disminuir la carga emocional tal vez con la que me enfrento. Ya tenemos a Viviola de vuelta y veo que estás desde tu celular, supongo que tuviste Sí, Juan problemas Pablo, con la que conexión. me disculpo contigo y con todos los asistentes, pero mi computador creo que se quemó. No sé por qué se descargó completamente, a pesar de que está conectado en este momento, pero pues de un momento a otro se apagó. Nunca me había pasado, entonces lo siento mucho. No, no te eh, preocupes que en estas pero pues había condiciones es algunas muy habitual. preguntas todavía pendientes y no sé si alcanzamos todavía a contestar algunas de ellas. Yo estaba retomando algunas cosas, nos preguntaban más como por algunas referencias bibliográficas que sin En duda la las podemos presentación, Juan compartir. Pablo, que yo me imagino que se va a compartir, yo escribí un par de referencias al final, que tiene dos referencias. Yo no sé si yo te las mandé a ti, Angélica, con las referencias, pero les puedo mandar la última versión de la presentación. Y ahí hay, sobre todo hay un libro que, como les dije hace un rato, publicó recientemente Pedro Gilmonte, donde hay una intervención que ellos hicieron que incorpora, es una intervención sobre todo individual, pero es una intervención de las que han mostrado ser muy efectivas porque atienden diferentes elementos que son parte del síndrome o que ofrecen a la gente recursos para aprender a lidiar con sus trabajos, les enseñan a relajarse, es decir, es una combinación de habilidades sobre todo de tipo personal, pero también le enseñan a la gente un poco a lidiar con las condiciones en el trabajo, a tratar de hablar, a tratar de ser más asertivo, de pedirle al jefe. Entonces, es un libro que a mí me parece súper interesante. Y hay un artículo también allí que es un artículo de Cristina Maslach y el señor Leiter, donde presentan un poco toda esa problemática de la que yo les he hablado hoy. Pues Viviola, realmente quedamos pues fascinados con esto que has presentado. La verdad creo que para todos y para todos ha sido un gusto haberte escuchado y aprender también mucho de esto. Sin duda, pues esto da para un curso. Tú de hecho das un curso sobre este tema y esta charla pues es solamente una pequeña introducción. Te queremos agradecer inmensamente por todo el tiempo y la dedicación que tuviste para compartir con
espacio con estas personas. Tuvimos alrededor de 160 personas aquí, 35, 40 personas en Facebook. Y pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Muchas gracias por todos los que nos escribieron desde diferentes lugares del país, también desde otros países también, muy, muy contentos también de haberlos tenido. Juan Y Pablo, ahí en quisiera... la presentación también yo había puesto mi correo por si alguien requiere más información o algún tipo de, digamos, de conversación al respecto, pues mi correo se puede compartir, mi correo de Uniandes, para que las personas que puedan tener algún interés me puedan escribir. Ok, ahí Angélica lo acaba de poner, es Ok, bgomez@uniandes.edu.co. correcto. Como nos han preguntado varias veces por las charlas, todavía no están en el canal de YouTube, pero están en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Ahí pueden buscarlas en la historia y pueden replicar nuevamente las charlas si las tienen disponibles. Finalmente, quisiera simplemente invitarlos a la siguiente charla que vamos a tener de hoy en 8, que se llama Aprender del Error. Vamos a estar con el profesor Santiago Amaya del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes y con el profesor Enrique Chaux, profesor del Departamento de Psicología, hablando sobre este tema fascinante con dos personas que lo han trabajado desde orillas muy diferentes, pero también con un diálogo que sin duda va a ser fascinante, también como la presentación que tuvimos hoy. Viviola, mil gracias también a todos No, ustedes. gracias a ustedes y gracias a todos por la paciencia finalmente además con esto, pero espero haber sido clara, espero que la gente pueda haber tenido un poco más de claridad acerca de esto y sobre todo no sentirse culpables. Yo creo que eso para mí es lo más importante que debe salir de todo esto. Completamente de acuerdo, Viviola. Mil gracias y acá ya nos están demandando el taller sobre manejo del tiempo que sin duda puede ser de mucha Ese utilidad. me encanta hacerlo porque es de verdad que es muy útil y yo creo que es una de las habilidades que debían enseñarnos desde el colegio, de verdad. Bien, pues mil gracias nuevamente y pues Ok. les deseamos que tengan una muy buena noche. Gracias Angélica, gracias Alex por todo el apoyo también que tenemos también de la facultad en la realización del evento y gracias también a ustedes por estar acá. Gracias Juan Pablo, Angélica y no me acuerdo el nombre del asistente, pero súper, gracias por el apoyo. Bueno, mil gracias. Con gusto, profe. Que estuvo acá también. Ok, chao. Chao, que estén bien.